Hola. Hola, hola. eh, Vamos a empezar a ver conceptos que ya hemos nombrado, pero más tratar de ser más específicos para que no tengan enredos. Si es que pregunto algo parecido en la prueba ya. Entonces vamos a ver un PPT que nos va a ayudar a eso, un PowerPoint. Mineralurgia o mineralogía es algo parecido. La mineralurgia o mineralogía. ¿Ya? Esto quiero que entiendan, ¿qué es lo que es un mineral? ¿Ya? Un mineral. Mineral es aquella sustancia natural, significa de origen natural, homogénea, de origen inorgánico, de composición química definida dentro de ciertos límites. ¿Ya? Eso es un mineral. Cuando hablamos de mineral, hay veces que se utiliza, estamos sacando el mineral y estamos hablando de otra cosa que el concepto mena, M-E-N-A. Cuando hablamos de la mena es cuando nos referimos a que tiene una ley del 1%, una ley del 0,9%. Significa que es roca con al menos un mineral con valor comercial. Eso es la mena. Significa que tiene a lo menos un mineral, esa roca, ¿cierto? Tiene a lo menos un mineral con valor comercial, con una concentración tal que permite ser comercializable. Entonces, mineral es aquella sustancia natural homogénea, de origen inorgánico, de composición química definida. O sea, se puede anotar con una fórmula química. ¿Ya? Los minerales los podemos anotar con una fórmula química. ¿Ya? Por ejemplo, la hematita es óxido de cobre. Y eso es, por ejemplo, la hematita Fe2O3. O tenemos la limonita, no, la hematita es Fe3O4. Entonces, cuando hablamos de mineral, significa que lo podemos definir químicamente con una fórmula. La hematita, que es un mineral color rojo, esa es su fórmula química, Fe3O4. La limonita también es un óxido de hierro. La hematita es óxido de hierro, ¿se dieron cuenta? Fe3O4, óxido de hierro, hematita. La limonita también es un óxido de hierro, pero es color amarillo, por eso se llama limonita. Hematita viene de hemoglobina, que está constituida la sangre, ¿cierto? Color roja. Por eso se llama hematita, como la hemoglobina, que es de color roja. Entonces la limonita es muy parecida a la fórmula, pero no es igual. ¿Ya? La limonita es Fe2O3. Fe2O3. Esa es la limonita, que es color amarilla, que es un óxido de hierro. El otro óxido de hierro es el Fe3O4, que son los más comunes, que es la hematita. De hecho, la tierra, ¿cierto?, es como cafezosa. ¿Se han fijado ustedes? La tierra donde crece el pasto es media cafezosa. Es porque lo que más tiene es hematita y limonita. Entonces, como la hematita es roja y la limonita es amarilla, tienden a formar como un color cafezoso. ¿Ya? Tienen otros componentes, obviamente, pero de los minerales que mantienen, de los minerales que más tiene la Tierra es óxido de hierro, que son los que dibujé ahí como fórmula. Entonces, mineral es aquella sustancia natural, significa que es de origen natural, ¿cierto? Homogénea, homogénea. En todos los sentidos es igual, ¿ya? De origen inorgánico. El petróleo, por ejemplo, no es
un mineral. Nosotros hablamos del carbón mineral, pero el carbón es de origen orgánico. Así que si nos vamos en la profunda, realmente el carbón que sacamos de la mina, si bien le llamamos carbón mineral, pero es de origen orgánico. Se supone que son bosques antiguos que fueron durante mucho tiempo degradados lentamente y transformados en carbón porque no había oxígeno, no hubo oxígeno para su descomposición, ¿ya? Igual que el petróleo también es de origen orgánico, ¿ya? Se supone que son restos de animales o plantas descompuestas que forman por lo menos hasta el momento eso es lo que se piensa. Entonces son de origen orgánico. Por eso cuando hablamos de lentes orgánicos, en el fondo son lentes de plástico, porque el plástico es de origen orgánico, porque viene del petróleo, ¿ya? Entonces, la diferencia entre mineral y mena es que la mena es la roca que saca el LHD, po. La marina, ¿cierto? La saca, que cae por los buzones, esa es mena, ¿ya? Uno habla en general de mineral, pero lo que realmente es mena, o sea, se escribe así. Eso es mena. La mena, ¿qué es lo que es? Es una roca, ¿cierto? Que estoy sacando de la mina, que tiene minerales, ¿ya? Pero lo que lo califica como mena es que a lo menos tiene un mineral que tiene valor comercial. Eso significa que está en una concentración tal que yo lo puedo vender y tratar para obtener algún metal útil. Por ejemplo, si tengo una roca que tiene calcopirita al 0,7%, por ejemplo, cuando uno habla del 0%, 0,7%, 0,9%, 1% de ley, se refiere que el 1% de la roca que estoy sacando es cobre. El 1% de la roca que estoy sacando es cobre. El 0,7% de la roca que estoy sacando en toneladas es cobre, ¿ya? O sea, si tengo 7 kilos, perdón, si tengo 100 kilos de roca, 100 kilos de mena, al 1%, significa que tienen 1 kilo de cobre, ¿ya? Una roca, una roca que es mena, o sea, tiene a lo menos un mineral con valor comercial, y tiene una ley del 1%, 100 kilos tienen 1 kilo de cobre, ¿ya? Pero lamentablemente siempre se va perdiendo algo. No es que yo pueda sacar 100% del kilo de cobre, porque la recuperación nunca es total. Cuando yo trate esa mena, voy a tratar de concentrar el cobre, lo que tiene cobre, y desechar lo malo. Pero siempre hay una parte que se va en el relave, ¿cierto? Hay una parte que se pierde, que no la alcanzo a flotar, si que estoy hablando de un sulfuro de cobre, o no la alcanzo a lixiviar, ya, porque la solución ácida no alcanzó a sacar o a penetrar rocas, porque el cobre estaba en partículas más pequeñas, no lo alcanzó a sacar, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, nunca la recuperación es de un 100%, estoy hablando de la recuperación metalúrgica ahora, ¿ya? Entonces, cuando hablamos que una roca tiene, por ejemplo, 0,7% de ley, es mena. ¿Por qué? Porque tiene una ley tal que puede ser comercializable, ¿ya? Tiene un porcentaje de mineral útil que puede ser comercializable. Entonces, cualquier roca que estamos sacando, generalmente las fotos que yo les he mostrado, cuando se ve un LHD cargando mineral, realmente no es mineral, uno dice mineral en forma genérica, porque los metalúrgicos hablan en general así, como a todo lo que sacan del cerro le llaman mineral. Entonces, pero el minero sabe que esa parte se llama mena. Lo que ustedes vieron en los LHD están trasladando mena, o sea, que tiene una ley de 0,7, 0,8, 1% de cobre. Por lo tanto, en cada tonelada de roca que mueve el LHD, ¿cierto? En cada baldada está llegando aproximadamente una tonelada, un poco más incluso. A lo menos ahí, si que estamos hablando de una ley del 1%, hay 10 kilos de cobre.
10 kilos de cobre, ¿ya? Entonces ahí uno más o menos puede darse cuenta el valor que tiene el cobre. Piensen ustedes que la libra es casi medio kilo. Por lo tanto, un kilo son 2 libras. Y el precio del cobre actualmente está como en $2,3 la libra. O sea, tenemos aproximadamente $5 por kilo. Y si son 100, perdón, si son 10 kilos por tonelada, saquen la cuenta. Entonces es dinero. Estas sustancias inorgánicas poseen una disposición ordenada de átomos, se refiere a los minerales. Estas sustancias inorgánicas poseen una disposición ordenada de átomos, de los elementos de que está compuesto. Y esto da como resultado el desarrollo de superficies planas conocidas como caras. Ya tienden a... Todos los minerales cristalizan formando tetraedros, romboides, cubos, forman como unidades independientes, ¿ya? Y esa unidad independiente, cada una de esas, a lo menos es un cristal. Entonces los minerales que nosotros vemos están formados por cristales. Cada cristal tiende a formar algo así como un cubo. Si el mineral ha sido capaz de crecer sin interfaces, puede generar formas geométricas características, conocidas como cristales, ¿ya? O sea, si no tiene ningún problema y crece, tú vas a poder ver los cristales grandes, como es el cuarzo, ¿cierto? O la amatista, que tiende a formar cristales. Cada uno de esos cristales que ustedes ven está formado por pequeños cubos pequeñitos que son las celdas unitarias. Cada celda unitaria viene a ser una molécula de mineral, Entonces la diferencia entre mena y mineral básicamente es que la mena es la roca que saco del cerro, ¿cierto? De la mina, y que a lo menos tiene un mineral con valor comercial. Y mineral es la sustancia de origen natural, homogénea, de origen inorgánico y que tiene una composición química definida, ¿ya? Y la puedo anotar como con fórmula. Se puede identificar el mineral por varias propiedades también. Los minerales tienen propiedades bien definidas, por ejemplo, color, dureza, peso específico, brillo. Hay minerales que tienen brillo metálico, otros tienen brillo diamantino, otros tienen brillo terroso. El color puede ser rojo, amarillo, verde, ¿ya? Entonces los minerales tienen propiedades físicas y químicas bien definidas, como las que les nombré: dureza, raya, color, brillo, peso específico y otros más. ¿Alguna duda de lo que dije? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. ¿qué era la celda? ¿Qué dijo? La celda. Lo voy a escribir ya. Celda unitaria. La celda unitaria es la molécula que conforma la unidad más pequeña de mineral. Por ejemplo, el azufre es un mineral, pero también es un elemento. El talco es un mineral, no es un elemento, es un compuesto. La sal de mesa también es un compuesto, pero también es un mineral. El hierro, por ejemplo, es un mineral, pero también es un metal, y además un elemento. El cobre es un mineral, pero también es un metal, ¿cierto? Y también es un elemento. El aluminio también es lo mismo, ¿cierto? Un elemento, también se puede encontrar en forma nativa, por lo tanto, también es un mineral. A ver, sí. Entonces, como el hombre ha necesitado todos estos elementos, busca yacimientos que contengan, o en forma pura o en forma de compuesto, estos minerales, ¿ya? Entonces, lo que les decía, los minerales
tienen una fórmula química definida, que es la molécula, ¿cierto? Y esa molécula cristaliza de una forma tridimensional, que puede tener la forma de un cubo, de un rombo. A eso se le llama celda unitaria. La unidad más pequeña de mineral es la celda unitaria. ¿Y cómo se anota esa celda unitaria desde el punto de vista químico? Como los que les dije anteriormente, como Fe3O4, Fe2O3, Cu2O, ¿ya? Que sería un óxido de cobre, cuprita, y otros, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la fórmula química que identifica el mineral, pero también esa unidad mínima de mineral también tiene una forma tridimensional, obviamente es microscópica, ¿cierto? Por eso hablamos de celda unitaria. Es como cuando vemos, por ejemplo, cuando ustedes ven un cristal de roca que le llaman, que es un cristal de cuarzo, que es grande, es porque si ustedes lo pudieran mirar como un microscopio, está formado por millones de celdas pequeñitas que una al lado de la otra, así como un Lego, forman eso que ustedes están viendo, ese cristal de roca. Si lo pudieran mirar con microscopio, estaría formado por millones de cubitos chiquititos, con la misma forma que tiene el cristal de roca, pero uno al lado del otro. Esa es la celda unitaria, o sea, es la unidad mínima que define un mineral. Estamos hablando de mineral, no mena. Entonces los minerales son un recurso natural de gran importancia para la economía de un país, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Muchos elementos de los minerales resultan esenciales para la vida. Por ejemplo, casi todas las cosas hoy en día que manejamos nosotros están constituidas de acero, ¿cierto? La gente habla de fierro para allá, fierro para acá, pero realmente es acero. El acero, el latón, es lo que más utilizamos. El vidrio, el plástico, todos los tipos de plástico que hay, desde las bolsas plásticas hasta las envolturas, hasta las tapas de las sillas, las tapas de los muebles que son de origen orgánico o plástico, lentes que son livianos, ¿cierto? Le dicen lentes orgánicos, pero están hechos de plástico. Lo que pasa es que si te dicen lo de vender lentes de plástico suena como penca, ¿cierto? Entonces te dicen, tengo unos lentes orgánicos, pero es plástico realmente, es un tipo de polímero, un plástico, ¿ya? Todo viene de la corteza terrestre, el petróleo, el carbón, aunque son de origen orgánico, la gente habla de recursos naturales, minerales, ¿cierto? El petróleo y el carbón lo consideran como un recurso mineral de origen natural, o recurso natural de origen mineral. Entonces, el cobre, además de decir, ¿cierto?, viene de la corteza terrestre, el 5% de la corteza terrestre es hierro, el 5%. Y el resto, en gran medida, tiene que ver con el cuarzo. Son silicatos. Los silicatos tienen sílice. Sílice sería el elemento que conforma principalmente a todos los silicatos. Siempre está asociado el sílice al oxígeno, ¿ya? Son óxidos de silicio los distintos tipos de silicatos. Dice, muchos elementos de los minerales resultan esenciales para la vida. Por ejemplo, nosotros necesitamos hierro en la sangre. Lo que le da el color a la hemoglobina, que es roja, es el hierro, ¿ya? Por eso cuando una persona tiene falta de hierro está enferma, ¿cierto? ¿Cómo se llama la enfermedad cuando una persona tiene falta de hierro en la sangre? Anemia. Anemia, justamente. A las mujeres les tiende a dar anemia, ¿por qué? Porque son malas para comer carne, sobre todo las que les gusta ser veganas o vegetarianas. A los hombres no, en general como que no les importa mucho ese tema, pero también hay veganos hombres. Entonces, pero por lo general la anemia le da más a las mujeres porque en general son malas para la carne roja. Las carnes rojas son abundantes en hierro. Los fideos también tienen harto hierro. Para los que no les gusta la carne, comer fideos, los fideos que venden en los supermercados tienen harto hierro. Es que usted no me conoce, me pusieron acá. Ya, bueno, obviamente hay mujeres que son buenas para la carne. Muchos elementos de los minerales resultan esenciales para la vida. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos hierro en la sangre, necesitamos magnesio
magnesio. El magnesio es fundamental para que funcione bien el cerebro. Hay muchos elementos que necesitamos en el cuerpo. Calcio, ¿qué es lo que es el calcio? Es un metal. Para los que no saben, el calcio es un metal, ¿ya? Pero nosotros no lo tenemos como calcio puro, lo tenemos como carbonato de calcio, ya que es parte de los huesos, carbonato de calcio, ¿ya? Entonces, muchos elementos que, aunque en mucha cantidad son veneno, los necesitamos en nuestro organismo, como el hierro. El hierro es un metal pesado, ¿ah? No me hace bien comer óxido o chupar un clavo, pero lo necesito en mi cuerpo, en cierta medida, ¿ya? Así como mi cuerpo no va a funcionar bien si no tiene hierro, y la gente le da anemia, porque no come carne roja principalmente, el exceso de hierro, como por ejemplo que yo pasé todo el día chupando un clavo, eso me hace mal, porque es un metal pesado. Todos los metales pesados, aunque sean muy poca cantidad, hacen mal, como el mercurio, el plomo, el arsénico, son metales pesados. El cobre también es un metal pesado, ojo. El magnesio también es un metal pesado. Lo necesito en el cuerpo, pero en una cierta cantidad. Cuando los líquidos se enfrían suficientemente, se congelan, ¿es cierto? Lo mismo ocurre con los minerales, cristalizan, ¿ya? Generalmente el origen de los minerales metálicos que nosotros conocemos, en algún momento estuvieron en solución, estuvieron en una solución caliente, se le llaman soluciones hidrotermales, que penetran las fracturas de la roca y una vez que se enfrían, esas soluciones hidrotermales generan, ¿cómo se llama? Los minerales que conocemos. Parece que se me pegó. ¿Está bien o no? ¿Están viendo donde dice los cuerpos sólidos? No, profe. No, profe. No. Pues ya, como hace 5 veces ya parece que usted avanzó. ¿Y por qué no me hablan en vez de Vamos, adivina escribirme lo que por dice. chat? Que lo escuchamos. A ver, a ver. Ya, eso lo vieron, ¿cierto? No. Eso sí. Eso fue lo último. Ya. Eso. Los No, eso minerales no. son un recurso natural de gran importancia para la economía de los países, ¿cierto? Eso no. En el caso nuestro, nuestra economía siempre se ha basado en la minería, ¿ya? Eso hace que tengamos buen recurso humano, porque nosotros llevamos años enseñando minería. Los chilenos, estoy hablando como chileno, ¿ya? Por ejemplo, en la universidad que yo estudié en la Universidad de La Serena, del año 1887 que enseña minería. Y la Universidad de Atacama un poco antes, 1885, si no me equivoco. Entonces, no solamente tenemos recursos minerales, sino también tenemos buen recurso humano en el ámbito minero. Entonces, nuestros profesionales, ustedes van a ser muy valorados por ser chilenos mineros o chilenos mineros metalúrgicos. Hay muchos chilenos mineros metalúrgicos que trabajan en el extranjero, donde no tienen tanta historia minera. En Argentina, por ejemplo, no tienen tanta historia minera como nosotros, a pesar de que tienen yacimientos. En Perú sí tienen harta historia minera, en Bolivia también, pero en otros países no. Entonces, por ejemplo, somos muy bien valorados en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos como mineros. Les decía que los minerales son un recurso natural de gran importancia para la economía de los países. En el caso nuestro, nosotros partimos, bueno, los primeros españoles llegaron acá buscando oro, ¿cierto? No encontraron mucho oro, pero encontraron otras riquezas. Si bien habían yacimientos de oro acá en Chile, cuando llegaron los españoles, no eran abundantes como en Perú. Hoy en día nosotros igual estamos dentro de los top 20 países productores de oro, top 20. En algún momento estuvimos como el 10º país productor de oro del mundo. O sea, también tenemos harto oro. Lo que pasa es que no se da tan fácil como se daba en la época de la conquista, que encontraban muchos lavaderos de oro, o civilizaciones, ¿cierto? Como los incas, que hacían muchas cosas de oro.
Nosotros no teníamos civilizaciones como los incas, ¿ya? ¿Qué otra cosa? A ver. Les decía que muchos elementos minerales resultan esenciales para la vida. Uno de ellos el hierro, ¿cierto? El calcio. ¿Qué más? A ver, el magnesio. Eso. Los minerales metálicos, especialmente los que tengan que ver con cobre, oro, molibdeno, plata, vienen de soluciones hidrotermales. Esas soluciones hidrotermales estaban calientes y a alta presión penetraron fracturas preexistentes en la roca. Al enfriarse esas fracturas preexistentes, perdón, esas soluciones hidrotermales, cristalizan, o sea, se vuelven sólidas. Obviamente los vapores salen, ¿cierto?, de las fracturas, el vapor de agua sale, y lo que queda es una solución sólida cristalizada. Y dentro de esas soluciones sólidas cristalizadas encontramos minerales como la calcopirita, la pirita, óxidos de cobre, sulfuros de cobre, ¿ya? Pero su origen en algún momento fue líquido. Eso es lo que les quería decir. Y al enfriar esos líquidos hidrotermales, generan cristales como los que conocemos, o minerales sólidos como los que conocemos, que es la calcopirita, la pirita, ¿cierto? La bornita. Profe, una consulta. Dígame. Cuando el mineral se forma en cristales, cuando ya pasa a ser, por ejemplo, una roca primaria, ¿o no? No, ahí tienen un enredo. La roca primaria es una... Bueno, todas las rocas están formadas por muchos minerales, ¿ya? Una cosa son los minerales y otra cosa son las rocas. Las rocas están formadas por varios minerales, ¿ya? Y por eso tenemos distintos tipos de roca también. Pues tenemos rocas sedimentarias, tenemos rocas ígneas, rocas metamórficas. Pero las rocas es un conjunto de minerales. Cuando una roca tiene a lo menos un mineral con valor comercial, ya no hablamos de roca, sino hablamos de mena. Mena. Significa que con eso yo voy a alimentar la planta para concentrar lo que me interesa. O sea, en este caso, los sulfuros de cobre. Tengo una roca, una mena, ¿cierto?, que tiene sulfuros de cobre. Pero a mí no me interesa el 95% de la roca, me interesa lo más importante. Entonces yo voy a concentrar los sulfuros de cobre o los óxidos de cobre, si es que son óxidos de cobre, y a eso le voy a concentrar eso, y a eso voy a aplicar tecnología para obtener los metales de interés, que pueden ser el cobre, el oro. Todos los minerales cristalizan, todos, ¿ya? Las partículas de un sólido, las partículas de un sólido, ya sean iones o moléculas, no están completamente rígidas, sino que son libres de vibrar dentro de un espacio definido. Bueno, se refiere a que no... Eso tiene que ver con el concepto de energía. En el fondo, todas las moléculas están vibrando en cierta medida, ¿ya? Todas las moléculas. Solamente cuando estamos bajo el 0 grado absoluto, o sea, menos 273 grados Celsius, es el cero absoluto, solamente ahí no vibran las partículas, o sea, los iones y los átomos que componen la materia. Ya, pero eso es de otro saco. Los cuerpos sólidos poseen una forma definida, o sea, un volumen propio, desde el mineral para adelante, a no ser que se les someta a temperaturas altas y se fundan, dice. ¿Cierto? Y lo transformamos en líquido nuevamente. Los cuerpos sólidos poseen una forma definida, o sea, un volumen propio. Desde la celda unitaria ya tienen un volumen propio, a no ser que se les someta a temperaturas altas y se fundan. Las sustancias... Profe, Dígame. disculpe, ¿el mineral de cobre en qué estado se trata? ¿O en qué estado, en qué estado lo tratan? Es que el cobre no se encuentra solo. El cobre está o es un óxido o es un sulfuro. Ya no se encuentra cobre nativo. Siempre es sólido cuando lo encuentro. No lo encuentro ni gaseoso ni líquido. Bueno. Las sustancias en estado sólido son más densas que los estados líquidos y gaseosos, eso lo sabemos, ¿cierto?
y su rigidez varía considerablemente. A una presión elevada un sólido puede romperse. O sea, entre más duro es algo, generalmente es más frágil. Por ejemplo, el diamante es lo más duro que hay, ¿cierto? Todos saben eso. Pero es muy frágil. O sea, yo tengo un diamante grande, imagínense un diamante de 1 pulgada, y le pego un martillazo. Se quiebra como el vidrio, y se acabó su valor comercial. El vidrio, por ejemplo, es muy duro. Tú sacas un pedazo de vidrio y puedes rayar el acero con el vidrio, porque es más duro que el acero. Tú con una punta de la llave o una punta de un cuchillo no puedes rayar un libro. Perdón, un libro. No puedes rayar un vidrio. No puedes rayar un vidrio. Lo que sí puedes hacer es cargarlo, ¿cierto? Y romper las primeras capas del vidrio. Pero si tú pasas un cuchillo encima de un vidrio, ustedes lo pueden hacer en su casa, solamente pasarlo, pues. No va a sacarle material. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vidrio es más duro que el acero. En cambio, si ese mismo cuchillo lo pasan sobre la greda, ¿ah? Va a sacar material, o sobre la madera va a sacar material, pasándolo nomás. Va a dejar huella en la madera o en la cerámica. ¿Por qué? Porque el acero es más duro que la madera, es más duro que la cerámica. ¿Ya? Estoy hablando de la greda en particular. Porque los cerámicos, por ejemplo, los platos de porcelana, los que nosotros utilizamos para comer, son más duros que el acero, por eso no se rayan cuando comemos, no se rayan. Distinto es que se caiga, ¿cierto? Porque al caerse, como es tan duro, se quiebra. En general las cosas duras se quiebran, ya son frágiles. Los metales en general no son tan frágiles, son más maleables, más dúctiles, especialmente el cobre. Por eso las primeras herramientas del ser humano fueron de cobre. Después se dieron cuenta que mezclándolo con estaño se volvía más firme, más competente. Por lo tanto, una espada de bronce rompía la espada de cobre, ¿ya? O sea, si un viejo venía con una espada de cobre y yo tenía una de bronce, finalmente yo con mi espada de bronce le rompía la espada de cobre y ganaba la batalla. Ya cuando encontraban el uso del hierro, ¿cierto? En el fondo era acero, porque el hierro es súper frágil también, pero como lo hacían con fragua, ¿cierto? Y las fraguas se calentaban con carbón, finalmente lo que ellos trabajaban era acero, porque el hierro mezclado con partículas de carbón es acero. Ya cuando inventaron el acero, ya obviamente el bronce quedó a un lado. Ya tenemos los estados de la materia, ¿cierto? Ustedes ya los conocen. Aquellos que tienen estructura interna ordenada y bien definida son sólidos cristalinos. Todos los minerales son sólidos cristalinos, ojo con eso. Aquellos que tienen estructura interna ordenada y bien definida son sólidos cristalinos. En tanto que otros que carecen de estas características son sólidos amorfos. Por ejemplo, la lava sólida, es un sólido amorfo. La obsidiana, que le llaman vidrio volcánico, que parece vidrio negro, es un sólido amorfo. O sea, si yo pudiera mirar con un microscopio cómo están unidas los átomos que componen la obsidiana, ustedes se darían cuenta que no tiene un ordenamiento, una estructura de ordenamiento, así como los ladrillos de una casa. En cambio, los minerales, todos se componen así como los legos, se van armando ordenadamente. Desde la celda unitaria se pega a otra celda unitaria, a otra, y así van formando una estructura bien definida. Por eso dice estructura interna ordenada y bien definida. Esos son los minerales. Los minerales son sólidos cristalinos, ¿ya? El único mineral que a nuestra temperatura es líquido es el mercurio. ¿Ya? Ahí no está como cristal. Cuando lo tomamos el mercurio, ¿cierto? Cuando se rompe un termómetro y sale el mercurio, ustedes ven que es líquido, ¿cierto? Porque a nuestra temperatura, a la que nosotros vivimos, está fundido. Pero si ustedes lo congelan, va a formar una estructura ordenada y bien definida, ¿ya? El mercurio. El vidrio que utilizamos en nuestras ventanas también es un sólido amorfo, igual que la lava, igual que el vidrio volcánico o la obsidiana.
Los cristales tienen ordenamientos regulares de átomos, moléculas o iones. Existe en ellos una unidad que se repite tridimensionalmente. Esa es la celda unitaria o celda unidad. Esta unidad de volumen es la más pequeña. Esa unidad de volumen, desde ahí, desde la celda unitaria, tenemos un cristal. Puede ser un cristal de cuarzo, un cristal de limonita, un cristal de hematita, un cristal de calcopirita, un cristal de pirita. La celda unitaria, que es la molécula, ¿cierto?, más pequeña, pero que tiene una forma tridimensional, es la estructura más pequeña de un mineral, ¿ya? Antes de eso ya tenemos átomos, pero ya no tenemos el mineral. Entonces, desde la celda unitaria podemos hablar de mineral. Y cuando ese mineral está bajo una temperatura y presión conveniente para su cristalización, sin intervención, sin fuerza extraña, ese cristal puede crecer, 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 crecer. Se le van pegando más celdas unitarias, más celdas unitarias, más celdas unitarias, hasta el punto que nosotros podemos ver los cristales. Y eso es lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, cuando vamos a una feria artesanal y vemos cristales de roca o amatista, y uno ve los cristales, es porque son millones y millones de celdas unitarias pegadas una al lado de otra. Y se pegan tan perfectamente una al lado de otra que forman caras visibles, ¿cierto? Eso es un cristal. Esas son las formas en que cristalizan los distintos minerales. ¿Ya? Por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, ¿cuál será la forma en que cristaliza? La forma cúbica, la forma cúbica sencilla. La pirita también a veces cristaliza de forma cúbica, ¿ya? El cuarzo, a veces, el cuarzo, por ejemplo, cristaliza de forma a veces hexagonal, otras veces monoclínica sencilla. Entonces, cada mineral tiene una forma de cristalización. En el caso del carbón es bien particular porque puede formar planos exfoliables y que lo que forman el grafeno, que de forma natural se forma. Lo que pasa es que no es tan poco lo que se forma y tan pequeño que no lo podemos utilizar como valor comercial. La principal forma del carbón es el grafito, ¿ya? Que en el fondo es el carbón mineral. Pero también el carbón a veces forma o cristaliza de forma romboédrica. Y ahí forma los diamantes, ¿cierto? Que son tan únicos. Pero el diamante es carbón. Si usted toma un diamante y lo tira al fuego, se va a quemar como un palo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es puro carbón. El grafeno también es puro carbón. Y el carbón mineral, obviamente, es carbón. ¿Cuáles son las propiedades de la materia cristalina? Es homogénea, anisótropa y tiene simetría, como vieron ustedes. Hay simetría en esto, ¿cierto? Anisótropa significa que en todas las direcciones tiene la misma propiedad. En todas las direcciones tiene la misma propiedad. Homogénea es que un cristal de calcopirita tiene las mismas características aquí y en otro lado donde encuentre calcopirita, ¿ya? Tiene una característica única, por eso es un mineral. Entonces acuérdense que todos los minerales son y tienen propiedades de materia cristalina. Todos los minerales tienen propiedades de materia cristalina. Y el cristal más pequeño es la celda unitaria, ¿ya? Celda unitaria de calcopirita, celda unitaria de limonita, celda unitaria de hematita, ¿ya? O celda unitaria de cuarzo. ¿Cuál va a ser la celda unitaria? Va a ser semejante a una de esas que está ahí, ¿ya? La diferencia es que a veces, por ejemplo, la celda sencilla cúbica puede ser así, pero también puede a veces tener justo un átomo en el centro. Lo mismo con la tetragonal, la misma con la ortorrómbica sencilla, por eso dice sencilla, porque a veces puede tener un átomo justo en el medio, o un átomo justo en el medio de cada cara. En cada cara hay un átomo en el medio, pero ahí se empieza a complejizar, pero sigue siendo estructura cristalina. Pero estas son las estructuras cristalinas base.
Entonces, los minerales son homogéneos, anisótropos y simétricos. ¿Por qué? Porque están formados por materia cristalina. ¿Ya? No así la mena, porque la mena es una roca que está compuesto de muchos minerales. Por ejemplo, el granito es una roca, ¿cierto? Todo el mundo sabe que el granito es una roca, que es como el más común. Pero está formado por varios minerales. Tiene anfíboles, tiene piroxenos, que son los más oscuros, los minerales los oscuros del granito, son piroxenos, anfíboles, los más claros son feldespato sódico, feldespato potásico y cuarzo. Todo eso conforma el granito. Pero si ese granito tiene cobre, calcopirita, por ejemplo, bornita, en una ley que lo hace viable para su explotación, ya no va a ser simplemente granito, va a ser una mena, ¿cierto? Una mena de cobre. ¿Se entiende la diferencia entre mineral y mena? Eso quería que les quedara claro. Cada esquina de esa red cristalina se le llaman nudos. ¿Se acuerdan las celdas unitarias? Cada esquina de esa, que es un átomo, ¿cierto? Cada esquina de ese es un átomo. Al final tengo una molécula, ¿cierto? Porque no todos los átomos son iguales. En algunos casos sí, en algunos no. En el oro, por ejemplo, el oro, a veces tenemos una estructura tetragonal sencilla, y cada átomo es de oro, porque el oro es el único que no se combina con nada. Siempre cuando encuentro oro voy a encontrar oro puro inmerso en una roca, ¿ya? En cambio el cobre generalmente lo encuentro como sulfuro o como óxido, o sea, como una molécula que tiene una celda unitaria, por lo tanto tengo átomos de cobre y otros átomos, ¿ya? Otros átomos que no son de cobre. Pero en el caso del oro, siempre el oro va a estar solo. Esas esquinas se llaman nudos, ¿ya? Esto significa que todos los nudos de una red cristalina son idénticos. Una red es un conjunto homogéneo de nudos, ¿ya? Se refiere a varias celdas unitarias formando una red, ¿ya? Una red. O una cara, Cuando hablamos de red estamos pensando en una cara, ¿cierto? Una cara del cristal. Pero lo importante es que cada esquina o cada vértice se le llama nudo. Ahí tengo un cristal de cuarzo, ¿cierto? O cristales de cuarzo. Ahí yo no veo las celdas unitarias, porque cada cristal está conformado por millones de celdas unitarias, ¿ya? Que una al lado de otra, como se van pegando una al lado de otra, uno incluso puede ver hasta la forma cristalina que tienen, ¿ya? Esta aparentemente es hexagonal, ¿cierto? Hexagonal, tiene 6 caras, pero uno ve una cara lisa. ¿Por qué? Porque empiezan a armarse así como los legos, uno arriba del otro, tienen una misma cara. La amatista es cuarzo, por si acaso, lo que pasa es que es un cuarzo que tiene una impureza que lo hace ver de color lila. El cuarzo rosado es cuarzo también, pero tiene una impureza que lo hace ver rosado. Los diamantes también varían. El diamante puro, que no tiene impureza, debiera ser transparente como el cuarzo, como este que tengo acá. En todo caso, generalmente los diamantes de colores son más valiosos. Hay diamantes color azul, otros amarillo, rosado, pero eso va a depender de la impureza que lo haga ver de ese color. Ahí tengo calcopirita, por ejemplo, que es un mineral, pero aquí no se ven cristales como acá, ¿cierto? Ahí yo veo cristales claramente definidos. ¿A dónde me fui? Ya, calcopirita. Ahí no se ven los cristales a simple vista, pero está conformado por cristales. Pues si yo lo mirara con microscopio eso, en un nivel de tamaño adecuado, podría llegar a ver algo así, ¿ya? Yo he visto el oro así como están viendo los cristales de cuarzo, he visto el oro, pero lo he visto con microscopio. O sea, la calcopirita también conforma elementos como los que estoy viendo ahí a simple vista. Lo que pasa es que esto tuvo más tiempo a presiones y temperaturas determinadas que les permitió crecer a estos cristales. Acá no, aquí no crecieron, pero sigue siendo un mineral y sigue teniendo una estructura cristalina, es materia cristalina,
Lo que pasa es que los cristales son muy pequeños, no se ven a simple vista. Esa es la única diferencia. Ahí también tengo calcopirita. Esta es más bonita, esta no se nota tanto. La calcopirita es como lo que tienen ahí ustedes. Un color amarillo más bien oscuro, casi naranjo. Es el color de la calcopirita. Y la parte de arriba de la calcopirita, a eso se le llama pátina. A eso se le llama pátina, con N, pátina. Y se pone así porque significa que esta cara está expuesta hace más tiempo y se tiende como a oxidar ahí. Entonces eso se le llama pátina. Esta es una cara limpia que fue quebrada hace poco, por eso se ve así. En cambio esta tiene pátina, significa que ha estado más tiempo expuesta a la oxidación, por eso toma ese color. Hay un mineral que tiene ese color que se llama bornita. Hay un mineral que tiene ese color, que es un mineral de cobre también, un sulfuro de cobre, y se llama bornita. También le llaman pecho de paloma, es la forma coloquial de llamar a la bornita, pecho de paloma. Pecho de paloma, ¿por qué? Porque tiene ese color parecido al pecho de paloma. Ahí tengo cuarzo, ¿cierto? Pero también tengo oro. Esos puntitos son de oro. Esos puntitos son de oro, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, esto está mirado al microscopio, en todo caso. Entonces, el cuarzo muchas veces está asociado a vetas de cuarzo. Perdón, el cuarzo. El oro está muchas veces asociado a vetas de cuarzo. Son vetas de cuarzo aurífero. Y lo encontramos en partículas muy pequeñas que solamente se ven con microscopio, como lo estamos viendo ahí. Pero siempre está puro, ¿se dan cuenta? Esta es la bornita, ¿ves? Que le llaman pecho de paloma, por ese color que tiene. Es así. Profe, Dígame. ¿a qué hora, o sea, a qué altura sale el oro y el cuarzo? ¿A qué profundidad será? Eso, perdón, ¿a qué profundidad? El cobre y el cuarzo se pueden encontrar a cualquier profundidad, pero todo dentro de la corteza terrestre. Al principio, nuestros ancestros encontraron el cobre y el oro lo encontraron prácticamente en la superficie. Ni siquiera sin tratar, estaban de forma nativa. Uno de los metales que se da de forma nativa es el cobre. ¿Nativa qué significa? Está el puro cobre ahí, ¿ya? No está ni como sulfuro ni como óxido, es cobre puro. El oro se da así, el cobre, la plata, son los principales elementos y minerales que se pueden dar de forma pura, ¿ya? La plata, el oro y el cobre. Entonces son los primeros metales que trabajó el hombre. Y los encontraron en forma superficial. Pero como ya tenemos más de 10.000 años, ¿cierto?, de civilización, ya eso se agotaron esos yacimientos. Pues ya no encuentro, es muy difícil encontrar pepitas de oro, por ejemplo, o oro puro. No es fácil porque ya nuestros ancestros explotaron esos yacimientos. Aún así hay zonas que nunca han sido explotadas y encuentran oro, ¿cierto? Como en Alaska. No sé si ustedes han visto el programa de mineros que trabajan en Alaska. ¿Cómo se llama? Fiebre del oro. Fiebre del oro. Lo dan en Nat Geo, si no me equivoco. Nat Geo. O en Discovery Channel. Y ahí trabajan y generalmente están lavando suelos antiguos que tienen oro. Pero el oro no nació ahí. El oro llegó ahí por las escorrentías, por los ríos, por los escurrimientos de agua que arrastraron el oro ahí donde lo encuentran, ¿ya? Entonces es la bornita o pecho de paloma. Eso también es bornita, no se nota mucho, pero es bornita. Es una tremenda pieza de bornita, pura. Ahí tengo covelina, ese otro sulfuro de hierro. La calcopirita, la covelina, la calcosina y la bornita son sulfuros de hierro. Calcopirita, covelina, calcosina y bornita son los principales minerales que contienen cobre. Se llaman sulfuros de cobre, perdón, dije sulfuro de hierro, me parece. La covelina, la calcosina, la bornita y la calcopirita son sulfuros de cobre, ¿ya? Por lo tanto, son el mineral que tiene la roca que la llamamos mena. Cuando hablamos que
cuando hablamos de sulfuros primarios o sulfuros secundarios, significa que tienen, los sulfuros secundarios, ¿qué es lo que más tienen? Los sulfuros secundarios, cobalina, calcosina y bornita. Por lo tanto, a esos minerales se le llaman sulfuros secundarios de cobre. Sulfuros secundarios de cobre. Se encuentran en la roca secundaria, como en la mina que dije yo que había trabajado, en la Teniente 5 Pilares, que se trabajaba por block caving tradicional. Lo que tenía era roca, ¿cierto? Que tenía o cobalina, calcosina o bornita. Esas eran las principales minerales que contenían cobre. Pero también contenían calcopirita, en menor grado, pero igual tenían calcopirita. Y por otro lado, la roca primaria donde están trabajando ahora los viejos del Teniente, como en la mina Esmeralda, como en Diablo Regimiento, esas tienen roca primaria. Y ahí encontramos básicamente un mineral de cobre, que es la calcopirita. O sea, la calcopirita es un sulfuro primario. Se le llama primario secundario por el orden de formación. Se entiende que todo se formó como roca primaria primero, pero como estaban más expuestas las rocas cerca de la superficie, esa roca primaria se tendió a oxidar y formó óxidos, y más abajo en profundidad formó sulfuros secundarios. La roca primaria en superficie formó óxidos de cobre. La roca primaria un poquito más en profundidad, pero igual llegaba agua, formó sulfuros secundarios, como la cobalina, la calcosina y la bornita. Pero la roca primaria originalmente lo que más tiene es calcopirita. El único sulfuro primario es la calcopirita. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que dije? Hay cobalina entonces con yeso. El yeso es la parte blanca. La cobalina entonces es un sulfuro secundario de cobre. Ahí tengo la calcosina, que es el otro mineral importante. Fíjense la fórmula, Cu2S. O sea, por cada 2 átomos de cobre tiene 1 de azufre. Esa es la calcosina, Cu2S. También cristaliza, de acuerdo a una de las formas que le mostré, de las 7 formas cristalinas. Lo que pasa es que aquí, en estos minerales que hemos visto de cobre, no se ve ningún cristal, pero está formado por millones de cristales pequeños, celdas unitarias. Lo que pasa es que no se conformó con la calidad que le dio el tiempo a este cuarzo. Solamente cristalizan de esta forma los minerales cuando están sometidos a una presión y temperatura idónea y no cambian durante mucho tiempo esas condiciones. Entonces se pueden formar esos verdaderos edificios de Lego, ¿cierto?, que conforman esos cristales visibles. Pero la mayoría de los minerales los tenemos así, como los que tenemos ahí. La mayoría de los minerales los tenemos así. O sea, no se ven los cristales como en esa roca de cuarzo que les mostré, que tiene cristales bien definidos. Estos igual tienen cristales, pero son más pequeñitos nomás. No se ven a simple vista. También tenemos óxido de cobre, pues ahí tenemos un óxido de cobre, la atacamita. Se llama atacamita porque se encontró en Atacama, ¿ya? En la tercera región, en Copiapó. Allá este es uno de los minerales que se da y se descubrió por primera vez. Pero, o sea, en honor a la región le pusieron atacamita. Eso no significa que no haya atacamita en otros lados. Hay atacamita en otros lados, pero se le tiene que llamar atacamita porque se encontró por primera vez en Atacama. Así se ve la atacamita con microscopio, miren. ¿Ven que tiene cristales pequeños? Ahí se notan, sí, en todo caso. Pero al mirarlo al microscopio se ve así. Yo así una vez vi cristales de oro. Y en los cristales de oro, igual que esto que tú estás viendo ahora, pero amarillo. Pero también eran transparentes, eso era lo bonito. O sea, los cristales de oro, el oro, en el fondo, cuando cristaliza en capas muy pequeñas o delgadas, es transparente, igual que la atacamita. ¿Se dan cuenta que es transparente? El oro, cuando cristaliza, así como está ahí, en forma de cristales pequeños, es transparente. Las láminas delgadas de oro son transparentes. Ahí tengo atacamita también, una linda muestra de atacamita.
Cada una de esas cosas como pajas que se ven, no son pajas, pues son cristales como ese, que simplemente crecieron más y se ven de esa forma. Significa que esos cristales son mucho más grandes que esos que están ahí, pero sigue siendo atacamita, pues no cambia. Pero originalmente son todos así. Es bonita la atacamita. Esta, por ejemplo, ¿qué características tiene? Tiene el color verde, el mineral color verde, ¿cierto? A este se le llama brillo adiamantino. Brillo adiamantino, o sea que tiende a brillar como el diamante. ¿Ya? Brilla como el diamante, por eso se le llama brillo adiamantino. Significa que si uno lo mueve así, tiene brillos para distintos lados, como las caras de un diamante. Atacamita es un óxido de cobre. Otro óxido de cobre es la crisocola. Crisocola. La crisocola es un óxido de cobre. La atacamita es un óxido de cobre. La azurita viene de azura, ¿cierto? Que es azul. Es un óxido de cobre. La azurita es un óxido de cobre, pero de color azul. Hay otra que se llama chalcantita. Chalcantita también es un óxido de cobre. También es azul. La chalcantita, la azurita son óxidos de cobre de color azul. La crisocola es de color verde, pero un verde más claro. ¿Ya? Más parecido al celeste, la crisocola. Y generalmente, cuando hay crisocola, hay atacamita. O sea, a veces tienen una muestra, un pedazo de muestra que uno compra en Atacama, ¿cierto? En las ferias artesanales, y tiene atacamita y crisocola. Esta tiene pura atacamita nomás. Por ejemplo, esto que está acá es atacamita. Eso que está ahí es crisocola. Esto es crisocola. Por el color puedo decir que es crisocola. Eso que está ahí, atacamita, lo que está aquí abajo, son cristales, pero de crisocola. Crisocola. Que también es un óxido de cobre. Eso que está ahí es la cuprita. Esto también es muy escaso. Es casi cobre nativo, porque ¿saben lo que es? Es óxido de cobre, nada más. O sea, para obtener cobre yo tengo que tirarlo al fuego, esto nomás, nada más. Se va a ir el oxígeno, va a quedar puro cobre. Pero miren qué hermosa la pieza. Ahí se alcanzan a ver los cristales. Son pequeñitos, pero se alcanzan a ver. También tiene brillo adiamantino. En este caso la cuprita, por ejemplo, color roja, brillo adiamantino. ¿Ya? Y esto simplemente es cobre con oxígeno. Si no mal recuerdo, es Cu2O. Cu2O. O sea, por 2 átomos de cobre por 1 de oxígeno. Miren esa belleza de cuprita, perdón. Esa la encontraron en Zaire. Es una pieza de museo, porque no se encuentra mucho. Fíjense los cristales, la forma que tienen. Tiene cristales de forma hexagonal y otros medio romboédricos. Esa es cuprita. ¿Se dan cuenta que también es transparente los cristales? Es color rojo, ¿cierto? En general la encontramos, como les mostré antes, con brillo adiamantino. Por ejemplo, la calcopirita, la pirita, son de brillo metálico, brillo metálico. La calcopirita tiene brillo metálico, la pirita tiene brillo metálico, ¿ya? No es transparente, ¿cierto? Parece un metal. En cambio, esta es translúcida, ¿cierto? Color rojo. Entonces, este es un óxido de cobre. Ahí también tengo cuprita. Esta es más común que esa. Cuprita. Eso es cobre nativo, ¿ven? Cuando se ha encontrado el cobre solo, se encuentra así. Eso es cobre nativo. Cobre puro. Pero también forma cristales, si se dan cuenta, ¿ven? Por eso no solo es un elemento, sino también es un mineral, porque se da en forma sólida, de origen natural, y cristaliza, forma cristales. Cobre nativo. Piezas como esa también hay de oro y de plata.
siempre forman como esa estructura dendrítica que se llama. Estructura dendrítica, o sea, como de ramas de árbol. Entonces el cobre nativo, el oro nativo y la plata nativa tienden a formar esas formas como dendríticas, como de rama de árbol. Eso es nativo, no tienen ningún otro componente. Obviamente pueden quedar pedazos de algo entre medio, ¿cierto? Pero en general uno habla de cobre nativo. Cobre nativo, cobre nativo. Lo que se ve afuera seguramente es óxido de cobre que se ha ido oxidando con el tiempo, pero es cobre nativo, ya se encontró solo. La plata la puedo encontrar así, el oro lo puedo encontrar así. Eso aparentemente lo puse ahí porque decía cobre nativo, pero más parece oro nativo, ¿ya? El cobre nativo es más de ese color. Seguramente por la luz que están alumbrándolo ahí parece oro, ¿ya? Pero el oro nativo se ve parecido a eso, ¿ya? Oro nativo. Solamente por efecto de la luz se ve como que fuera oro, pero es cobre nativo. El verdadero color, cuando uno lo encuentra, es así. Pero como les decía, esto ya está casi agotado, son piezas de museo nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las minas ya, las minas de grandes leyes, las de mejores leyes, ya están agotadas ya. Por eso ahora explotamos de forma masiva, porque las leyes han ido bajando en el tiempo, las leyes minerales. O sea, por ejemplo, cuando explotaban los gringos acá, Chucky y el teniente, era normal encontrar leyes del 2%, del 3% de cobre. Hoy ya no existe eso. Por lo tanto, también se podía encontrar cobre nativo. Hoy en día ya no existe, a no ser que hayan yacimientos que no se hayan encontrado aún. Pero por lo general, todo lo que es nativo ya no se encuentra ya. Entonces yo encuentro el cobre como óxido o como sulfuro primario o como sulfuro secundario. Así es la azurita, ¿ven? Este es un óxido de cobre, azurita, óxido de cobre. La azurra, le llaman así a la selección de fútbol italiano, ¿cierto? La azurra, por su camiseta azul. Azurita, azurita. En este caso, tiene cristales radiales, le llaman, cristales radiales, porque tienden a formar como radios, ¿cierto? De un círculo. Estructura radial tiene, cristales con estructura radial. Sobre la parte cristalina y la parte más de detalle de los minerales los van a ver en un ramo que se llama geología, ¿ya? Geología. Yo estoy pasándole pinceladas de eso. Azurita, entonces. Azurita, azurita. La chalcantita se ve muy parecida, así a simple vista no se puede identificar si es azurita o chalcantita. Son muy parecidas. Pero la composición química es distinta. Lo único que lo hace iguales es que son azules y son óxidos de cobre. Pero la molécula es distinta, ¿ya? Por ejemplo, eso podría ser chalcantita perfectamente. Ahí tengo malaquita y azurita, me faltaba la malaquita. Pues la malaquita también es un óxido de cobre. La malaquita también es un óxido de cobre. Tengo la azurita ahí y la malaquita juntas, ¿cierto? En una pieza. No están mezcladas, ¿se dan cuenta? Porque uno es azurita con una composición química y la otra es malaquita. Ambos son moléculas distintas. Ambos tienen celda unitaria distinta. Por eso conforman dos minerales distintos. Azurita y malaquita. La malaquita también es un óxido de cobre. Ahí tengo malaquita. Fíjese que forman como pirámides. Cristales forma de pirámides. Seguramente son romboédricos, por eso se ven pirámides. Romboédricos, forman rombos. Esa es la malaquita. Malaquita también. Pero también abajo hay azurita, ¿ven? Azurita abajo, malaquita principalmente,
malaquita principalmente, pero también hay azurita. Malaquita, malaquita, malaquita y azurita. Entonces usted puede ver ahí que generalmente la malaquita está asociada, ¿cierto? Forma como una asociación con la azurita. Significa que las condiciones de cristalización son semejantes. Por eso están juntos. Y eso que está atrás, amarillo, es limonita, limonita. O sea, óxido de hierro, óxido de hierro. Limonita. Ya, chiquillos, hasta aquí les quería pasar hoy. Espero que les haya quedado claro la diferencia entre mena y mineral. Parece que ya tenemos. Profe, ¿no puede pasar ese PPT? Pues si está en el video, pues. Pero, Ya, chiquillos, pásenlo bonito. ya. Chao. Chau. Gracias. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao.